Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nosotros estamos convencidos que la privatización y las reglas de juego claras van a terminar llevando a todo el sector eléctrico a operar con el nivel de las tarifas actuales, pero en forma eficiente, es decir, no va a haber sobrecostos para la sociedad argentina. Nada, que en 2 horas vienen, que en 2 horas vienen, que en 2 horas vienen. Y hace 3 días que en 2 horas vienen y no vinieron. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son 2 taxis. Eso también es lo que hay que entender. O 2 pizzas. 2 pizzas. Hace una semana que estamos sin luz. Yo estoy embarazada, no se puede, ¿cómo no me pueden cortar la luz a mí? Le vengo a tirar todo lo que me hacen tirar a mí de la heladera. Mirá, estoy embarazada, esto va a salir en todos lados. ¿Sabe por qué? Porque a mí me mienten en la cara, señor. Por lo tanto, la mierda que me tengo que bancar yo de Edesur la traje acá y se las dejo acá. Buenas noches para todos y para todas. La idea de la charla conversatorio de hoy es hablar un poco de la situación de las empresas de energía, distribuidoras de energía eléctrica, de Sur y Edenor, fundamentalmente, que son las que distribuyen la energía en el conurbano y la ciudad de Buenos Aires, en la región metropolitana. Este conversatorio tiene un poco que ver con la situación que estamos viviendo actualmente, con la acumulación durante el macrismo Sur. Las empresas de energía en general tuvieron una ganancia de 4.000 millones de pesos y hubo un aumento del 3.200 y pico % en las tarifas, y eso no se vio reflejado en los servicios, y entonces es un poco lo que queremos charlar hoy. Nos acompañan Luis Federico Arias, que es ex titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 1, Claudia Caruso, que es parte de una cooperativa productiva de la ciudad de Ensenada, y Ezequiel Arauz, que es subsecretario de Economía Popular, Social y Solidaria del municipio de Quilmes. La idea es que charlemos un poco sobre la situación de Sur, Edenor, la luz y demás. Le damos en principio la palabra a Luis, que nos cuente un poco por qué ex titular del juzgado, que además tiene mucho que ver con la situación con cómo empezó todo esto durante el macrismo, todo esto de los tarifazos y del deterioro cada vez mayor del servicio de energía eléctrica en la región metropolitana de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes. Y bueno, quiero hacerte una aclaración, esto no comenzó en el macrismo, ¿no? A mi modo de ver, fue un problema que se ocasionó en la década del 90, bajo el influjo del gobierno de Carlos Menem, que seguía los lineamientos del Consenso de Washington, cuyo principal principio, valga la redundancia, fue el de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad implica que todo aquello que pueda ser gestionado por privados sea privatizado y el Estado solo conserve funciones que no
corresponden al mercado. ¿Cuáles son? Las que no dan ganancias, las que implican inversión social. Las que puede dar algún tipo de rentabilidad debe dejarlas libradas al libre comercio o bien privatizadas. Ese fue el objetivo. Y aquí en la provincia de Buenos Aires, junto con la capital federal, en parte en el Gran Buenos Aires, teníamos la empresa Segva, que había realizado una importante inversión en infraestructura eléctrica, y teníamos una realidad diferente en el interior de la provincia de Buenos Aires y también en el interior del país. Porque la distribución eléctrica depende mucho de la densidad poblacional. No es lo mismo poner un cable para abastecer a 500 familias en un edificio que que hacer un tendido eléctrico con un transformador en el interior de la provincia de Buenos Aires para abastecer a una sola casa en el medio del campo. Digamos, no es lo mismo. Entonces, durante el gobierno de Carlos Menem, lo que se hizo fue entregarle de Noriega Sur la frutilla del postre, es decir, la zona más densamente poblada del AMBA, que era la zona de Segva, a estas empresas, y bueno, el resto, el interior, que se arreglara como pueda. Después había un segundo cordón que tenía menos rentabilidad en la provincia de Buenos Aires, que fue provincializado, como muchas otras cosas, porque la descentralización también era uno de esos principios de aquella época. Y bueno, creo que ahí se generaron en la provincia de Buenos Aires 4 distribuidoras. Bueno, en realidad eran 3, luego se provincializó desde el AP, que era federal, y quedaron 4 distribuidoras eléctricas en los grandes centros, ¿no? Urbanos. Y luego en el interior de la provincia de Buenos Aires, la energía se abastece a través de cooperativas. De modo que el problema arrancó ahí fundamentalmente, porque los marcos regulatorios prohíben subsidios cruzados, es decir, aquellos que pagan menos puedan subsidiar a otros donde la energía cuesta más. Y esto generó ganancias para las empresas en los lugares donde la distribución eléctrica es rentable, y esas ganancias, en vez de ir a cubrir los déficits de las zonas donde la distribución eléctrica es más cara, iban a mano de los empresarios. Esto es lo más o menos sencillo, hablándolo en términos coloquiales sencillos, lo que sucedió en esa época. Cada servicio tuvo un marco regulatorio, y eso creo que es uno de los grandes déficits. Vos, Eva, decime cuando yo me excedo el tiempo, márcamelo. No hubo una ley general de servicios públicos, y esto fue también un déficit importante. Cada actividad tenía su marco regulatorio, y esto fue un grave problema. Todavía la matriz de los 90 sigue vigente. Y en los tiempos de Macri, por supuesto, se exacerbó. Claro, ¿cómo remediamos esto? Bueno, la Corte de la Nación ha fijado en el caso CEPIS un par de pautas que hacen a la política tarifaria, y creo que eso tiene que ser trasladado a una ley general de servicio público, que es lo que nos está faltando, que consagre los principios fundamentales que hacen a los derechos de los usuarios y consumidores. Porque otro problema grave que surgió en los 90 fue esta idea de pensar que a través de los entes reguladores o los órganos de control se podría equilibrar un poco las relaciones de fuerza, porque estos últimos representarían a los usuarios, cosa que no ocurrió. Normalmente lo que sucedió es que los entes reguladores o los órganos de control fueron cooptados por las propias empresas que tenían que controlar. El usuario quedó muy desprotegido, si no fuera por las asociaciones de usuarios y consumidores, que en muchos casos llevan adelante los reclamos. Esto permitió esta situación, este esquema permitió que se produjeran todos los abusos que se cometieron durante la época del macrismo, y que aún hoy continúan, ¿no? En el caso de Edesur, concretamente, es una empresa que en este año, en el primer trimestre, ha invertido menos del 50%
de lo que invirtió en 2019, pese a que obtuvo en 2019 una ganancia de 12.600 millones de pesos. Es decir, tienen ganancias suculentas que se van a los bolsillos privados sin que regresen en servicios a la gente. Lo que ha pasado durante el macrismo es que los usuarios hemos subsidiado a la ganancia de las grandes empresas, ganancias millonarias. Yo creo que incluso es un poco más de lo que vos señalabas, porque, bueno, se les permitió una sociedad entre el poder político y las energéticas, no solamente las distribuidoras eléctricas, no hablo de las energéticas en general, como Pampa Energía y otras, que lógicamente quienes enfrentamos esos poderes, como a mí me ha ocurrido siendo juez, frenando el aumento tarifario, hemos recibido esa embestida de ambos poderes, cosa que es muy difícil de resolver, de resistir, ¿no? No sé si con eso respondo tu pregunta. Podés darle la palabra a otro mientras tanto. Sí, acuerdo totalmente con que esto comenzó cuando se desregula durante los 90. Eso es, y también es cierto, me parece, después como para cuando retomemos, ahora le doy la palabra al resto, pero me parece interesante este planteo de pensar a los servicios públicos con una única ley que los regule, porque también es cierto que como cada uno se fue privatizando de manera separada con una ley única, no tienen una regulación común, cada servicio se rige por su ley, y me parece interesante este planteo de poder regularlos, por lo menos como mínimo poder empezar a regularlos de manera conjunta. Le pasamos la palabra a Claudia Caruso para que nos cuente un poco la situación que están viviendo y que vienen viviendo durante los últimos años, sobre todo las empresas productivas y las cooperativas particularmente. Gracias, Evan. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, sí, yo soy presidenta de una cooperativa de trabajo ambiental, que tiene 23 años de existencia. Nació en la crisis de los 90, cuando una empresa decide retirarse del mercado y dejaba a todos los trabajadores en la calle. Y bueno, los trabajadores se organizaron y decidieron, sumando las indemnizaciones, formar una cooperativa de trabajo, y con las indemnizaciones del capital de trabajo, y presentarse ante los clientes principales que tenía esa empresa, a ver si les daban justamente la continuidad de las tareas. Se logró con varias negociaciones, y se empezó todo un camino de resistencia, porque, como bien dice Luis, esto no empezó con Macri. Viene en los 90, en ese segundo golpe liberal, porque ya, o tercero, uno en el 55, otro en el 76, el tercero en los 90, el cuarto con Macri. Y si bien fue un camino duro, ¿no? Con mucha capacitación de todos los trabajadores, realmente conformamos una empresa social con todas las letras y una gran conducción de todos los socios originarios. Ya algunos no están, 23 años en ese momento, tenían 50 años, se quedaban sin trabajo. ¿Dónde iban a trabajar a los 50 años? Si eras descartable. Y esto le permitió a la organización de los trabajadores en seguir gestionando y tomando conciencia de que ser dueños de los medios de producción y les permite
nos permite ser más fuertes para luchar en el mercado. Y bueno, sí, atravesamos duras crisis, ¿no? Los primeros años fueron difíciles, después en el 2001 nos acostaron, en el 2003 fuimos repuntando, siempre mantuvimos trabajo, una muy buena gestión empresarial de todos los que fueron conformando los distintos consejos de administración y con una amplia participación de los trabajadores. Ahora bien, todo con altibajos lo fuimos sobrellevando y fuimos creciendo. Cuando empezamos no teníamos nada de equipamiento y hoy Ambiental tiene un predio importante, un taller metalúrgico, una fábrica de mosaicos, hacemos obras civiles e hidráulicas, hemos hecho obras importantes tanto en la Municipalidad de La Plata como también en el municipio de Almirante Brown. Clientes importantes como YPF, como Acumar, como Enarsa, hoy la central térmica de Barragán, Gamusi, bueno, muchos clientes importantes que nos han permitido ir creciendo con equipos, con camiones, todo lo que hemos ido comprando a lo largo del tiempo para realizar los servicios y las producciones que hacemos, se hicieron con el esfuerzo propio de todos los trabajadores, que creo que podemos demostrar que los trabajadores podemos ser los dueños de nuestro trabajo y de nuestras empresas organizadamente. Y además nos permite comer todos los días, y muchos de los que son hijos de los socios fundadores tuvieron la posibilidad de continuar dentro de la empresa de la que son parte, de la cooperativa, y bueno, asegurar el trabajo al grupo familiar, ¿no? En la cooperativa no se despide, somos todos iguales, cada uno cumple una tarea, de acuerdo a las tareas, después funciona como una empresa, ¿no? O sea, no es lo mismo el medio oficial que el oficial, se regulan los anticipos de retornos que reciben, según los distintos acuerdos que hay por sector. Bueno, el sector metalúrgico, en nuestro caso, está el grupo, la unidad productiva de metalúrgica, bueno, nos regimos por por los acuerdos salariales y se lo acomoda dentro de lo posible. Bueno, si no entra plata, ahí sí. Sabemos que nos debemos, pero bueno, sacamos y distribuimos lo que podemos, y esto nos pasó con Macri. Y justamente con el aumento escandaloso de la luz, del servicio eléctrico. Nuestros equipos son todos eléctricos, las soldadoras son eléctricas, y sufrimos aumentos que, como nosotros, tantísimas empresas tanto del sector como de otros sectores, y nos atravesó en la región, como, bueno, nosotros nos vinculamos con otras empresas y todas caímos en lo mismo. Y bueno, ahí es cierto, los trabajadores no perdemos el trabajo, pero sí tuvimos que, para poder continuar con él, sacrificar los ingresos para poder pagar las facturas, para poder sostener el trabajo. No le pasó a otras empresas que no tienen estas características como la que tenemos nosotros, donde todos somos solidarios en las pérdidas como las ganancias. Hay muchas empresas que tuvieron que cerrar porque no podían sostener no solo los aumentos tarifarios eléctricos, también están los del gas.
para las empresas que utilizan también este servicio en la producción o fabricación de sus productos, ¿no? Así que la etapa Macri fue durísima para nosotros como empresa social y para todos en general. Fue una gran batalla, estamos parados, pero tuvimos 4 años de una gran pérdida porque nos aumentaban, bueno, ustedes lo han dicho, casi el 3000%, nosotros estábamos pagando facturas de 10.000 pesos más o menos por el uso, depende de la producción que teníamos, y saltamos a 80, 100.000 y así buscando poder cubrir, porque además tu producción no podías trasladar esos precios al costo del producto que nosotros realizamos, porque después nadie te lo podía comprar. Así que se generó una cadena así virtuosa que nos complicó bastante. Pero bueno, peor lo pasaron otras empresas. ¿Qué te puedo decir? Dentro del sector nuestro, nosotros como metalúrgica, en el año 2014, 2015, teníamos una competencia de 10 o 12 metalúrgicas que realizaban, medianas como nosotros, que realizaban trabajos similares. A fines del 19 quedaba una en Mar del Plata, otra en Córdoba, y queda una en San Martín, en el municipio de San Martín. El resto no pudo sobrevivir. Creo que nos merecemos todo un debate y comparto que tendríamos que volver a repensar o para atrás en unificar, está bien, una ley que englobe a todas las empresas energéticas, una única ley, y que se puedan regular tanto los servicios como las tarifas. Bueno, yo la verdad que pienso en la primera etapa de Perón, ¿viste? O sea, volver a tener, como la cooperativa, ser dueño de los medios de producción. Creo que como argentinos nos merecemos ser dueños de los servicios energéticos y de todos los servicios que hacen los servicios públicos que hacen al servicio tanto para las empresas como para su población, porque no somos solo nosotros, también cada uno de los ciudadanos hemos atravesado situaciones muy difíciles, particularmente con el costo energético, ¿no? Bueno, no sé si habría otra pregunta que quieras hacerme o si puedo describir o puede describir la situación. Sí, la verdad que impecable la descripción de la situación. Te escuchamos, Ezequiel, para que nos cuentes un poco la situación de la economía social, popular, social y solidaria, y sobre todo de los barrios populares que también están teniendo un problema importante en relación a la provisión de la luz, ¿no? Bueno, primero agradecer por supuesto la invitación. Pensaba que estamos haciendo la charla en un momento muy particular, obviamente porque estamos atravesando la pandemia y estamos tratando de sobrepasar esta situación de la mejor manera, y en ese contexto se da otra situación, se empieza a dar, sobre todo en el conurbano sur, otra situación bastante particular, es que si bien, digamos, siempre hubo algunas manifestaciones de ese tipo,
yo no recuerdo en los últimos años tal unanimidad de los intendentes reclamando que el servicio que está brindando Edesur es totalmente deficiente, y bueno, también Edenor, pero particularmente Edesur, y me parece que sobre todo los intendentes del Frente de Todos, ¿no? los de esta zona, me parece que eso es muy particular y es, digamos, por algo estamos hablando de esto ahora, es una de las problemáticas que nos está atravesando. En los barrios populares se sufre particularmente, por supuesto que, como se decía, no es en el único lugar donde se sufre, pero sí tiene sus particularidades. Digamos, a las dificultades que hay en el acceso a los alimentos, en la falta de trabajo, en los problemas de ingreso que venían acumulándose por las políticas neoliberales de la última etapa del gobierno de Macri, y que ahora, digamos, con esta pandemia también se profundizan. Yo creo que el segundo de los temas que más dificultades está creando es el tema energético. Y en los barrios populares se sufre porque, en principio, digamos, es una cuestión, esto Luis lo sabe mucho mejor, los contratos prevén que la empresa prestataria solo está obligada a llevar la energía hasta la puerta del barrio, lo que se llama la puerta del barrio, es decir, que pone un transformador ahí, y de ahí hacia adentro, hacia donde viven las familias, no está obligada a brindar el servicio, no está claro cómo lo tiene que brindar, y muchas veces entonces se produce lo que se está produciendo ahora. Acaba de salir un comunicado de Edesur de esta tarde, y lo que plantean es que, bueno, que eso es responsabilidad del Estado, ¿no? Entonces, en realidad la empresa que hasta en diciembre, el problema hasta diciembre eran las tarifas, ¿no? Que no le permitían, digamos, ellos tuvieron una avanzada muy fuerte durante el macrismo, como ya se dijo, respecto de que no podían invertir porque las tarifas estaban muy bajas. Durante el macrismo las tarifas se fueron por las nubes, fue directamente, digamos, un saqueo lo que se hizo con las tarifas, y la inversión no se hizo como se debía. Entonces ahora el problema otra vez pasa a ser del Estado, que el Estado tiene que garantizar en los barrios populares el servicio de energía. Digamos que ahí la empresa tiene una posición totalmente abusiva, que le permiten esos contratos que se hicieron en los 90 y que se hicieron absolutamente a medida de las prestatarias, porque directamente, digamos, los confeccionaron ellos, ¿no? Eso es como la situación que yo creo que vuelve a instalar el tema, es que los intendentes efectivamente reciben esos reclamos y han decidido salir a plantear, algunos directamente que se revisen los contratos, otros que plantean ya la estatización, el defensor del pueblo de la provincia también lo plantea así. No, es una situación en la que el tema está candente, y yendo ya particularmente a cómo se vive en los barrios populares, es un problema que siempre se da y que ahora se está viendo también, digamos, dificulta en dos cuestiones. Al no haber una red, digamos, formal, oficial, lo que pasa es que los vecinos se enganchan para tener energía de alguna manera, y en ese engancharse muchas veces la dificultad es que, como no se hace un trabajo con las herramientas correctas ni con la técnica correcta, termina siendo fatal, digamos. Acá en Quilmes, por ejemplo, en el barrio Finescore, en marzo, una persona se estaba colgando, recibió, digamos, la corriente y falleció, digamos, en esa situación. Y esto no es que pasa aisladamente, sino que pasa repetidas veces. Otra de las cuestiones es que, como no pueden usar la energía eléctrica para calefaccionarse, lo que se usa es fuego, y el fuego provoca incendios, digamos. Ambas cuestiones provocan incendios, ¿no? La red irregular y el uso de fuego, y eso hace que en los barrios populares muchas veces se incendien las casillas, y, digamos, pasa muy a menudo, y se debe también a que no hay, digamos, y no está la posibilidad de elegir entre Edesur u otra prestataria, que esto en general pasa así, pero lo que no pasa es que tanta gente quede por fuera del servicio. Y ahí lo que se aplica es lo que decía Luis al principio, es una lógica de mercado que Edesur dice en sus comunicados que la gente que vive en los barrios populares no es usuaria, entonces no le corresponde, digamos, brindarle el servicio. Y esta es una lógica que desde la ganancia empresarial puede ser correcta,
pero que a nosotros como funcionarios, que desde la mirada estatal, incluso desde una mirada de una mirada comunitaria, el Estado no puede permitir que esto pase, que si no sos usuario, digamos, quedás a la buena de Dios, digamos, no puede ocurrir eso. Entonces, me parece que este momento donde se está dando este debate es importante para que empecemos a repensar cosas en las propuestas que se tiraron recién y que ahora voy a retomar. Nosotros, en el 2016, se hizo el Registro Nacional de Barrios Populares, hay 4.416 barrios populares. Barrios populares se considera por ley aquellos que no tienen servicio de agua, cloacas y red eléctrica. Dentro de lo que es específicamente la red eléctrica, estoy hablando de los datos que pudieron recabar las organizaciones sociales en 2016, el 71% no tiene acceso a red de energía de todas las personas que viven en esos barrios populares. Es un porcentaje altísimo, es un porcentaje que sirve además para que EDESUR justifique, en este caso, que el servicio no sea eficiente. Antes eran las tarifas, ahora es que hay demasiada gente usando la red y eso dificulta que el servicio sea eficiente. Lo cual es una locura, porque se trata, como se decía, de un servicio básico y el Estado tendría que poder intervenir sobre esta situación. Nosotros también venimos siguiendo desde la Dirección de Justicia, digamos, de Nación, nosotros estamos dando una mano, están recolectando denuncias, no solo de barrios populares, de todos los barrios, y la verdad es que no se da abasto la cantidad de denuncias que hay, por lo menos en Quilmes, que es lo que nosotros más conocemos, y ahí el ENRE, digamos, no tiene mucha capacidad de intervenir para cambiar esta situación, precisamente porque los contratos tienen un diseño que no permite eso. Tal vez seguramente Luis pueda profundizar ese aspecto un poco más, pero digamos, en síntesis es eso. Digamos, la situación tiene de positivo esto que decía, digamos, los gobiernos haciéndose cargo de esta demanda, impulsándola. Yo creo que, digamos, si bien está habiendo corte de calles y demás, en el conurbano hay una campaña de pintadas que dice la luz es un derecho y Macri es EDESUR, los vecinos salen a protestar. Yo creo que también, digamos, la situación hace que esa protesta no pueda ser todo lo contundente que yo creo que sería si no estuviéramos pasando la COVID-19, pero me parece que sí es un momento propicio como para profundizar estos debates y tratar de encontrarle soluciones. Y después me parece que las propuestas son las que están planteadas, que es revisar los contratos, avanzar en una posibilidad de estatización tal vez puede ser una buena posibilidad, y por otro lado, digamos, pensándolo más de manera más amplia, por supuesto que el Estado tiene que pensar los servicios básicos de una manera integral, y pensar no solo lo que tiene que ver con la red de energía, sino con todos los servicios básicos. Me parece que es un desafío que hay que asumir y que como gobierno popular tenemos que asumir. En relación a la situación que planteaba Ezequiel de los barrios populares, me parece como disparador para esta situación y para pensar qué nos queda hacer o que podríamos empezar a pensar y hacer para el futuro en relación a las energéticas, a las distribuidoras de energía, un poco esta consigna de la luz es un derecho y este tema, patear la pelota de parte de las empresas privadas, que bueno, hasta acá los que son usuarios son mi problema, el que no paga la luz no es mi problema. Entonces entramos de nuevo en ese debate del derecho o del mercado, y entonces solo tiene derecho quien puede pagarlo, o el Estado tiene que garantizar ese derecho, y entonces como el Estado tiene que garantizar ese derecho y la luz es un derecho, ¿cómo hacemos desde un gobierno popular para que eso efectivamente se pueda garantizar? Porque además lo que nos está pasando en estas últimas semanas es que al Estado le está costando mucho garantizar ese derecho, porque hay una inacción, sobre todo acá en el conurbano sur de EDESUR,
en relación a los cortes de luz y a los problemas de infraestructura que hay en un montón de barrios populares, barrios de clase media, barrios que son para Edesur que son usuarios porque pagan la luz y barrios que no son usuarios porque no la pagan. Entonces, ¿de qué manera por ahí desde un gobierno popular podemos empezar a pensar para resolver estos problemas que, como bien decía Luis, arrancaron allá cuando las empresas dejaron de ser estatales y pasaron a ser privadas, y entonces ahora ahí nos empezamos a regir por la lógica del mercado, que es una lógica excluyente. Hay quienes pueden entrar y quienes no, y ahí estamos en ese debate. ¿Quiénes son los sujetos de derecho para Edesur y quiénes son los sujetos de derecho para el Estado de la Provincia de Buenos Aires, el Estado Nacional, para los estados provinciales, los municipales, que encima son los que, el Estado más cercano, que es el Estado que se hace cargo de esa demanda, porque es a los intendentes y a las intendentas a quienes los vecinos les reclaman que quieren tener luz. Luis, te paso la palabra. Bueno, sí, en primer lugar, no es que sea el mercado contra el Estado, el servicio público es justamente, ¿en qué consiste un servicio público? En sustraer una actividad del mercado y someterla a una regulación especial de una serie de características. O sea, no debería ser una situación del mercado, no es así. Por eso son empresas monopólicas, pero con una fuerte regulación del Estado. El Estado es titular del servicio público, lo que hace la gestión del servicio público se concesiona, pero sigue siendo titular el Estado, aunque no sea dueño de la empresa. Y vos fijate, es interesante esto de los barrios populares, porque cualquier libro o manual de derecho administrativo, vos abrís el capítulo de servicio público y te va a decir que el servicio público tiene 4 características fundamentales, o al menos 3. La regulación, es decir, es una actividad que no está sometida al libre mercado, sino que tiene una fuerte regulación. La continuidad. Vos fíjate qué interesante, el servicio no puede ser interrumpido, cosa que nos viene pasando muy seguido. O sea que si la empresa tiene la obligación de continuidad, si no puede abastecer el servicio, lo que tiene que hacer es poner generadores móviles, pero no puede interrumpir el servicio. O sea que tiene que hacer una inversión para garantizar la continuidad del servicio. No es la gente que tiene que ir a comprar un generador, un grupo electrógeno para cuando se corta la luz. No, la empresa tendría que poner un generador, y los hay, unos muy grandes, para abastecer aquellos lugares donde se le corta la luz, o tener alternativas para proveer de energía eléctrica cuando un sector de conducción eléctrica no funciona, cuando una subestación sale de actividad. Bueno, la continuidad es muy importante. Lo que pasa es que los entes reguladores aplican multas muy escasas y eso no es suficiente como para poder obligar a la empresa a que adopte otro tipo de medidas. Termina siendo más barata las multas que la inversión para garantizar la continuidad del servicio. ¿Qué se puede hacer en un gobierno popular? Respondiendo a tu pregunta, Eva, es, bueno, cambiando las regulaciones para que sea grave que una empresa interrumpa el servicio. Es grave y es causal de rescisión, bueno, hay que llevarla a cabo. La generalidad y la uniformidad es otra de las características. No puede haber usuarios de primera o de segunda. Todos tienen derecho a gozar del servicio en las mismas condiciones. Y lo digo porque las empresas, siempre el hilo se corta por lo más delgado, y las empresas culpan a los sectores populares de los cortes de luz porque dice, bueno, se cuelga todo el mundo, no podemos abastecer, entonces la culpa la tienen ellos. Y en realidad no son los barrios populares, además que son estigmatizados por colgarse a luz, en el mejor de los casos, en otros directamente pasan a procesos judiciales porque robar luz es un delito. Bueno, pero, a ver, creo, en primer lugar, que la culpa no es de los que se cuelgan, y esto hay que tenerlo en claro. La culpa es de los empresarios que se llevan todas las ganancias a su bolsillo sin hacer la inversión necesaria. Si todos esos miles de millones que ganaron los funcionarios hubiera invertido en la red eléctrica, todo el mundo tendría luz sin ningún problema. Además, en los barrios populares, y digo, La Plata es el que
más asentamientos tiene, la ciudad que más asentamientos tiene, lo vemos sistemáticamente, es que la gente no es que quiere estar colgada, la gente quiere tener su medidor y quiere pagar la luz como todo el mundo. Lo que pasa es que no tiene las condiciones necesarias. ¿Por qué? Porque a la empresa no le conviene hacer extensiones del tendido eléctrico y poner transformadores en los barrios que van a pagar muy poca luz o que no van a pagar la luz. Entonces, pasa lo mismo que en el campo, como yo les decía, ¿no? Si van a consumir poco, ¿para qué voy a poner un transformador y un cable? Que se arreglen como puedan. Bueno, esto es un poco lo que sucede en los barrios populares. Es culpa de las empresas que no hacen las inversiones necesarias como para que todos y todas tengan el servicio, tengan acceso al servicio. Van, lo colocan en la puerta, en el punto de entrada al barrio, como decía Ezequiel, y después arreglate como puedas. Entonces, ¿qué pasa? No tienen los cables no tienen la sección que corresponde, son todos cables finitos que circulan por arriba de las casillas, enredados, y que no tienen protección térmica, entonces cada 2 por 3 hay un cortocircuito, alguien queda electrocutado, esto cuesta vidas, los incumplimientos de la empresa cuestan vidas, o se incendian, porque también el calentamiento de los cables sin protección térmica hace que se incendien permanentemente casillas, que mueran niños, que muera gente. Este costo social es enorme. ¿Y por qué? Porque no están cumpliendo uno de los requisitos esenciales de los servicios públicos, que es la uniformidad, la universalidad del servicio público, es decir, que todo el mundo pueda acceder a un servicio público, que tampoco satisfacen esas garantías los medidores prepagos que han puesto, que han inventado, que realmente es una modalidad que no sirve. Hay que garantizar tarifas justas y razonables. ¿Por qué? Porque es un requerimiento constitucional y además el ordenamiento internacional así lo impone. Nosotros tenemos observación general número 4 del Comité del Pacto de Derechos Económicos y Sociales, que regula el artículo 11.1 del Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto. Nosotros, la observación general del Comité regula ese artículo y establece que la energía forma parte del derecho a la vivienda. Nosotros lo hemos dicho, yo lo he dicho en fallos, y por suerte la Corte de la Nación en el caso CEPI lo toma también, el mismo argumento que nosotros veníamos desarrollando. La observación general 4 establece que forma parte de nuestro bloque constitucional. ¿Por qué ese tratado forma parte de nuestra Constitución? A través del artículo 75, inciso 22. Bueno, ha sido incorporado a nuestra Constitución, es parte del derecho a la vivienda adecuada. Dice este instrumento internacional, el derecho a la vivienda adecuada, la vivienda digna, no es vivir entre 4 paredes y tener un techo en la cabeza, no, implica que vos puedas encender, tener alguna forma de energía, encender una lamparita, una luz, poder cocinar, porque además, si no tenés eso, abrir una canilla y que salga agua potable, todo eso es el derecho a la vivienda digna. Es decir, los servicios públicos forman parte del derecho a la vivienda digna. Y no es una situación mercantil, no es esto lo que tenemos que entender, Eva, no es una situación del mercado, es una obligación de las empresas y del Estado garantizar el servicio público para todos y todas, sea de un barrio popular o no sea de un barrio popular, tiene que llegar el cable hasta ahí, poner un medidor y la gente tiene que poder pagar esa tarifa, porque otra condición de las tarifas de servicio público, no tenemos precio en el servicio público, tenemos tarifas, que es diferente, los cuadros tarifarios los aprueba el gobierno, entonces tenemos que tener categorías especiales para usuarios que tengan pocos recursos. ¿Por qué? Esta observación general 4 dice además que la vivienda digna y los servicios públicos que forman parte de la vivienda digna, la vivienda adecuada, deben ser asequibles, es decir, deben poder ser pagados. Ahora, claro, si nosotros ponemos tarifas altísimas, aumentamos un 4000% casi como hizo el macrismo las tarifas, lógicamente la gente no la puede pagar, no es razonable, no es asequible, no lo puede pagar y no tiene otra alternativa que colgarse de la luz. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos menos usuarios que pagan el servicio. Y es todo un círculo vicioso. A mí me parece que un gobierno popular, hay que redefinir las categorías de usuarios. Ahora tenemos categorías que no se ajustan a la realidad. Por ejemplo, hay que contemplar
la cuestión de las cooperativas, como la de Claudia, las pymes, tienen que ser una categoría específica, las que están destinados a la producción, los que son consumidores intensivos de energía, tienen que ser de una categoría especial, sobre todo si la dedican a la producción de bienes y servicios, porque esos son los que sostienen el trabajo de la gente. Es decir, las pymes dan el 70% del trabajo en el país. Nosotros no podemos destruir las pymes porque destruimos el trabajo, no podemos destruir las cooperativas porque son los que sostienen el trabajo de la gente. Entonces, tenemos que contemplar esa situación. Por eso los subsidios, por eso existían los subsidios. ¿Para qué? Para que la gente tuviera más capacidad de consumo con su sueldo, no tuviera que destinarlo a pagar tarifas, y entonces tuviera más capacidad de consumo, y si la gente consume, la economía crece. Para que el pequeño productor, el pequeño comerciante, pudiera pagar, el costo de la energía no fuera tan grande en su actividad comercial o industrial. Bueno, tenemos que considerarlos como una categoría específica y evaluar la posibilidad de subsidiar la energía para todos estos sectores, los barrios populares, también las pymes y las cooperativas en particular, las fábricas recuperadas. Tenemos que tener categorías especiales, redefinir las categorías de usuarios. En fin, hay muchas tareas para realizar, hay mucho por delante, y creo que necesitamos, insisto, una ley general de servicios públicos que contemplen todas estas categorías, todas estas características de los servicios públicos a las que me he referido, y también los derechos que la Corte de la Nación ha establecido en la causa CEPIS, tarifas justas y razonables, digamos, el derecho al agua, por ejemplo, que es un derecho humano fundamental, que no puede estar sometido. Yo como juez he suspendido muchísimas medidas de APSA que le cortaban el servicio a la gente por falta de pago. No se puede hacer eso. Tampoco se puede cortar la energía eléctrica por falta de pago. Totalmente, porque la gente no puede vivir sin energía. No puede cocinar sus alimentos, afectan otros derechos, como el derecho a la salud, por ejemplo, sin agua, sin energía. Hay muchos derechos implicados y creo que esto debería estar en una ley general de servicio público para todos los servicios públicos. Y por último, referirme brevemente a la cuestión de la estatización. La estatización es muy importante. Yo estoy de acuerdo con la estatización, pero no tenemos que hacer una estatización boba, o a las apuradas como la que se hizo con APSA en la provincia de Buenos Aires, que realmente fue un fracaso. No tenemos que generar cajas para financiar la política. Esto es muy importante y lo digo en función de que hay muchos sectores que están pugnando porque se estatice con la inteligencia de que eso también puede servir como una caja política. Esto no nos puede suceder nunca más a un gobierno popular. Y pasaba con APSA, donde se hacían contratos millonarios a empresas que realmente no prestaban ningún servicio adecuado. Bueno, tenemos que pensar en estatizaciones que sean verdaderamente transparentes, eficientes, que el Estado sea un gestor responsable de los servicios públicos, sí, efectivamente, con la participación de los usuarios, no solamente a través de las audiencias públicas, cambiando la legislación para que se pueda litigar directamente y no por intermediación de las asociaciones solamente y del defensor del pueblo. En fin, hay mucho por hacer, hay que empezar y ojalá encaminemos la actividad política hacia una gran reforma de los servicios públicos en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires en particular. Claudia. Perdón, estaba poniendo el micrófono. Comparto plenamente con Luis, pero bueno, voy a hablar desde nuestra área. Vos preguntás cómo podemos avanzar. En nuestro caso, como organización cooperativa, pero también PYME, pensamos que solos no podemos hacer nada, estamos junto a los empresarios nacionales argentinos, la ENAC, que con la fuerza de todos los pymes que la integramos, se ha hecho avances, por ejemplo, con el gas, ¿no? O sea, se creó una comisión con Enargas
y se están llevando adelante acciones en conjunto para buscar salidas que mejoren esto que dice Luis, ¿no? De tarifas preferenciales o diferenciadas para la producción, buscando acuerdos, ¿no? Creo que este es el camino, o sea, hay que redefinir un nuevo contrato social en todos los aspectos, ¿no? Tanto nuestro sector PYME, bueno, del mismo modo que los compañeros y todos llevamos adelante esta comisión con Enargas, también lo mismo con las empresas y con el Estado Nacional, ¿no? Porque somos no solamente nosotros y la empresa contratista, sino también el Estado como regulador. De todos modos, bueno, es la fuerza para ir a impulsar, pero nosotros creemos que en esta etapa que estamos atravesando y al punto que hemos llegado, hay que repensar nuevamente en ser, como decía anteriormente, dueño de los medios, ¿no? El Estado, ¿quiénes somos? Somos nosotros el Estado. Y bueno, a través de distintas políticas se fueron entregando nuestros medios y de electricidad, bueno, energéticos y mineros, y bueno, hemos entregado todo en nuestro país. Hay que volver a recuperarlo, esto es lo que quiero decir. Para eso, bueno, hay que participar, sumarnos a distintas organizaciones para ser fuertes desde ese espacio, como estamos haciendo nosotros con el ENAC, como con otros compañeros de la economía popular en este caso, que es el que nos atraviesa, y no sé, tomar el bastón del mariscal nuevamente, ¿viste? Ser ciudadanos, volver a convertirnos en ciudadanos partícipes, que la construcción del Estado la hacemos entre todos, y lo que está mal, bueno, lo tenemos que corregir, y para corregirlo, bueno, primero nos tenemos que juntar, hemos avanzado bastante a lo que era la década del 90, fines del siglo pasado, donde realmente estábamos todos muy separados y había pequeños grupos que bueno, nos juntábamos y tratábamos de sobrevivir, pero creo que en estos 15 años, últimos 15 años, o la etapa de, sinceramente, de Néstor y Cristina, donde se trató de refundar la patria, se avanzó mucho en la concientización, no del todo, pero sí bastante, en tomar conciencia de que tenemos que ser ciudadanos de primera, somos el Estado, y empezar a repensar entre todos cómo refundar esta patria que quedó desguazada. Y esto tiene que ver con la energía y con todo, ¿no? Con la vivienda, o sea, tenemos un nuevo contrato social. No sé, sé que va a llevar tiempo, hay que sumar esfuerzos, es importante la comunicación que hacen ustedes desde el programa, llegar a otros para poder comprender o darse cuenta que somos todos, ¿no?, los que tenemos que llevar nuestra voz para cambiar las cosas. Definitivamente se necesita una ley de servicios públicos. Bueno, esto forma parte del contrato social también, ¿no? O sea, una ley la sacás con la fuerza del pueblo. Tomemos el ejemplo de las mujeres, con las distintas leyes y avances que se han logrado en los últimos años. Bueno, hubo que estar en la calle y muchas veces llevó mucho tiempo, ¿no? Cada conquista o cambio transformador necesita indefectiblemente de la movilización popular, ¿no? En
En el caso de la energía, con los barrios populares, que salen los vecinos a quemar gomas para reclamar que haya energía. Bueno, los empresarios también queremos lo mismo, porque los cortes cada vez son, acá en La Plata, es un corte diario. No sé cómo estará sucediendo allá en Quilmes, pero habiendo una industria como en Ensenada, donde hay tantas industrias, que está YPF, que un corte de luz es terrible. Bueno, ellos tienen servicio de generadores, pero nosotros que no tenemos generadores, nos dejan un día sin luz, no podemos producir. ¿A quién le reclamas? Ahora la factura, firme, con sus aumentos, no pagaste, intereses abusivos. Bueno, creo que nada, hay que replantearse y es más, nosotros mismos, yo estaba escuchando a Luis, digo, tengo que empezar a leer un poco más e interiorizarme sobre los contratos, las leyes. Eso también es parte de ser un ciudadano responsable, y que si quiero cambios, bueno, tenemos que comprometernos, estudiar seriamente, sumarnos a quienes saben, informarnos y buscar caminos de solución. Me parece que esa es la tarea, ¿no? Tanto para las pymes como para los usuarios, todos en general, no solamente de los barrios populares, porque en el caso puntual de Edesur, y Esur acá en La Plata, Ensenada y Berisso, los cortes o la atención del servicio es bastante deficitario. Y si bien vamos y reclamamos, bueno, el ENRE, que es el que está acá, yo he ido muchas veces a reclamar, estaba cerrado, no tenía nadie que me atienda, y nos paseaban de un lado a otro. No sé, ahí estamos en un momento, esto de la pandemia creo que nos está ayudando a tomarnos tiempo para pensar. Estamos atravesando una situación muy difícil, que producto de la pandemia bajamos, tras que veníamos castigados mal, se incrementó esto, y bueno, hay toda una tarea que la tenemos que hacer todos, porque a todos nos compete, ¿no? Para tratar de corregir los errores del pasado, y yo le digo refundar la patria de nuevo, ¿no? Y bueno, recordemos a nuestros héroes, recordemos nuestra historia, creo que somos capaces de hacerlo. Tenemos que encontrar el diálogo entre nosotros para organizarnos y buscar caminos, insisto, el contrato social que o sea, de todas las partes, de todos los que estamos y queremos salir adelante, que no solamente es la energía eléctrica, es todo, es la vivienda, es el agua, es el trabajo, es todo. Hasta ahora hemos venido sobreviviendo, pero bueno, ahora es el momento, una oportunidad que tenemos para sumar más voces, organizarnos, encontrarnos y reclamar las medidas que sean necesarias para resolver esta situación. No sé, algo más que te parezca. Gracias, Claudia. Ezequiel. Bueno, a mí me parece que más o menos fuimos planteando todo lo que en este tema y de manera sintética se puede plantear.
digamos, es cierto, durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, no alcanzó, digamos, para poder darnos ese desafío de poder, digamos, de que el Estado retome la planificación del servicio energético, más allá de cuál sea la forma. A mí me parece que está acertado lo que plantea Luis en la cuestión de no plantear la estatización como si fuera que estatizando ya está y solucionamos todo, porque ya se sabe que no es así, y que tampoco tiene que ser un dogma, digamos, que es estatización sí o sí, sino que me parece que lo que sí hay que tener en cuenta es que en la medida en que el Estado no pueda tener a la energía en sus manos, no puede planificar y termina pasando lo que contaba Claudia con las pymes, con las cooperativas, lo que un poco relataba yo en los barrios populares. Me parece que sea para garantizar un derecho y sea para poder planificar el desarrollo del país, por ambas vías, digamos, es importante la cuestión energética como para contar con las herramientas para poder hacerlo. Y para cerrar, digamos, Alberto plantea siempre, lo planteaba antes de la pandemia, tal vez ahora la agenda se dedicó mucho a lo sanitario, pero él plantea mucho que la cuestión de este gobierno es volver a encender la economía. Digamos, yo creo que la pregunta que viene después de eso es si eso es posible con las empresas energéticas que tenemos en La Plata, en el sur de la provincia, en el norte de la provincia, digamos. Me parece que ahí está el desafío. Hay que, como decía Claudia, construir una fuerza popular suficiente como para poder no solo darnos los debates, sino poder concretarlos. Pero me parece que es bueno que estos debates se den en ese sentido. Bien, sí, me parece súper interesante todo lo que se fue charlando. Creo que, como decía Luis, ¿no? Sí hay que pensar que la estatización no es nada, hoy estatizamos y mañana empieza a funcionar bien, sino que además va con un montón de cosas alrededor. Y me quedé con lo que planteaba Claudia, esto del contrato social y del construir esa fuerza política que pueda discutir un nuevo contrato social, pensando en este tipo de cosas, en los servicios, en lo que se venía planteando en la charla. Les agradezco, no sé si alguno se quedó con algo como para decir, como cierre, si no, me levantan la mano. Les agradezco muchísimo, les agradecemos muchísimo a los tres por la charla, súper interesante porque además son tres miradas distintas. Para los que están viendo, les pedimos que se suscriban al canal de Buena Estrella, y el que pueda que colabore en los links de Mercado Pago, que lo que recolectemos ahí lo vamos a usar para comprar alimentos para el Club Mariano Moreno, que está en Quilmes Sur, y que siempre en la medida de las posibilidades está haciendo ollas populares para ayudar a los vecinos de ahí de la zona. Así que lo que recolectemos de esos links de esta charla lo vamos a usar para comprar mercadería para poder hacer alguna olla popular para ayudar a esos vecinos y vecinas. Muchas gracias a todos y a todas a los que participaron, a Claudia, a Ezequiel y a Luis por haber participado en la charla, y a todos los que están del otro lado mirándonos y colaborando. Muchas gracias a todos. No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos.